el apóstol Pablo es un vivo ejemplo que encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde él fue un hombre de fe, un hombre perseverante, un hombre que tenía puesto su fe, la confianza en el Señor Jesucristo. Él tenía puesto la esperanza en el Señor, a raíz de aún con todos los problemas y las dificultades y con todas las persecuciones por predicar el Evangelio de Jesucristo, él no dejaba de confiar en Dios. Él no dejaba de confiar en el Señor. Él no dejaba. Siempre decía, yo sé en quién he creído, aunque él estaba preso. Entonces, lo que quiero decirle en esta noche, de que en todo este año 2018 y los años pasados y por el resto de nuestra vida, a la edad que tenemos hoy, la vida que tenemos hoy, nosotros como creyentes, como cristianos, reconocemos la fidelidad de nuestro Dios. Reconocemos que Dios ha cuidado de nosotros. Reconocemos su protección y reconocemos su provisión. Él nunca nos ha dejado. Él ha sido fiel a su palabra, a su promesa. Pablo escribía y decía que Él suplirá todas nuestras necesidades. Entonces, en esta noche, yo quiero animarle a usted y decirle de que Dios está siempre esperando que nosotros pongamos nuestra confianza en Él. ¿Sabe? Dios es un Dios que está en cada momento, en cada minuto, en cada circunstancia de nuestra vida. Yo les decía la vez pasada de que Dios prometió a Abraham de que él iba a conducir al pueblo de Israel en tierra ajena, pero a la cuarta generación él iba a volver a su tierra. Y miren, esa fue promesa de Dios. Se lo voy a leer. Génesis 15, del 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tu padre en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Si nosotros nos fijamos, Dios está hablando hacia el futuro. Dios le está diciendo a Abraham: tu pueblo, tu descendencia va a ser esclavizada, sometida, subyugada, oprimida en tierra ajena. Y Dios se estaba refiriendo al pueblo de Israel en tierra egipcia. Si leemos la historia, el pueblo de Israel llegó a establecerse en Egipto por causa de la escasez, la hambruna, y llegó Jacob con toda su descendencia, sus tribus, y se estableció en Egipto, donde ya Dios había mandado adelante a José. Y eso es lo que le estaba hablando Dios a Abraham, que lo iba a llevar a esa tierra. Pero recordemos que al morir José, llega otro rey y esclaviza y comienza a oprimir al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel sufrió ahí 430 años. Y eso es lo que le estaba hablando Dios a Abraham, donde le dice: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y miren lo que dice en el versículo, en el 13 de Génesis capítulo 15: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Y se cumplió la palabra de Dios. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de eso saldrán con gran riqueza. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto con grandes riquezas hacia el desierto. Iban con grandes riquezas, con muchas bendiciones. Y en el 16, y en la cuarta generación volverán acá.
Si nosotros nos vamos a Éxodo, en Éxodo capítulo 12, miren lo que dice, en Éxodo 12:41, y aquí se cumple la palabra. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Y ahí se estaba dando el cumplimiento de la palabra que Dios le había hablado a Abraham. Eso muestra la fidelidad de Dios. Si nosotros nos vamos a la Escritura y leemos todas las profecías que se referían al Mesías, a Jesucristo, el Hijo de Dios, de que Él iba a venir a este mundo, a cumplir la ley, a redimirnos de la maldición del pecado, de que nos venía a salvar, de que Él venía a cumplir la ley, de que Él venía a pagar un precio por causa de nuestros pecados. Nosotros vemos en la Biblia que se cumplió al pie de la letra, porque Dios es fiel. Imagínense cómo estuviéramos nosotros hoy en día si Cristo no hubiese venido. Estuviéramos muertos, condenados, hermano. Ya no hubiese oportunidad. Pero Dios es un Dios de palabra. Lo que Él promete lo cumple. Y vemos en la Biblia que todas sus promesas, sus pactos, todo lo que Dios ha hablado, se ha cumplido al pie de la letra. Se ha cumplido al pie de la letra. Por eso yo siempre les leo ese pasaje bíblico donde dice, se lo voy a recitar, donde dice número 12, número 22, 19, que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho, lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Entonces, es en número 23, 19, se lo repito de nuevo, Dios es hombre para que mienta. Dios no es hombre para que mienta, perdón. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Porque la naturaleza de Dios es que es un Dios veraz. Su cualidad es que es un Dios fiel. En Dios podemos confiar porque esa es parte de su naturaleza, la fidelidad de Dios. Los hombres fallan, los seres humanos fallamos, pero Dios nunca falla. Porque Él es un Dios omnisciente, un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe. Y Él es el único ser, el ser divino, moral, el modelo en quien nosotros tenemos y debemos de aprender de Él y debemos de seguirle a Él. Porque Él es un Dios en que todos nosotros podemos depositar nuestra fe y nuestra confianza en Él. Así que, qué triste sería que nosotros confiemos en un Dios que no cumple lo que promete. De que dice en la Biblia que Él suplirá nuestras necesidades y Él no ha cumplido con nosotros. De que lo que dice su palabra, de que Él, todo lo que está en la Biblia, sus promesas, se van a cumplir. Imagínense que miremos cada una de sus promesas y ninguna de esas se cumplan. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? Estaríamos perdidos. Pero Dios no es lo contrario de lo que dice la Biblia. Él es de lo que dice la Biblia. Él es quien es. Él es el Dios fiel, el Dios verdadero, el Dios inmutable, el Dios que no cambia, el Dios que todo lo que Él ha prometido a través de la historia se ha cumplido. Lo que los profetas predijeron en el Antiguo Testamento. Hoy vemos al Mesías que vino hace 2000 y pico de años porque los profetas habían hablado de Él y tal como hablaron ellos, así se cumplió al pie de la letra, como dice su palabra. Miren lo que dice Gálatas 4, 5. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones del Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Aquí está el cumplimiento de la profecía del Mesías que muchos de los profetas hablaron. Que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí vemos la profecía cumpliéndose del Mesías, que iba a venir a redimir, a rescatar a los que estábamos bajo la ley del pecado, a los que estábamos ya condenados, pero Cristo vino a cumplir la ley, a pagar el precio por el pecado, por los pecados suyos y los míos. Entonces vemos otro ejemplo de la fidelidad de Dios, de que Él, lo que Él promete lo cumple, lo que habla la Escritura, lo que habla la Biblia acerca de Él, acerca de su promesa, acerca de su naturaleza. Dios no ha fallado. Él siempre ha cumplido lo que Él ha dicho. Y cuánto más, amigos y hermanos, cuánto más acerca de las cosas como hijos de Dios que nosotros necesitamos. Recuerden que Dios es un Dios omnisciente, que Él todo lo sabe y que Él todo lo conoce, que Él todo lo puede, que Él conoce nuestras necesidades aún antes que nosotros le pidamos. Vamos a leer otro pasaje en la Biblia. Isaías 11:5 dice: y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Otra de las cualidades que podemos aprender de Dios, aparte de su fidelidad, donde Él es un Dios fiel, es un atributo de Dios, vemos también su justicia. Él es un Dios justo. Y como Él es un Dios fiel, así como es fiel, también Él aplica su justicia para sus hijos, para todos aquellos hijos de Dios que el enemigo o se levantan en contra de él o contra de ella de manera injusta. Dios va a aplicar su justicia. Dios es un Dios verdadero. Y Dios, ¿sabe qué? Él ha establecido leyes morales, leyes divinas, leyes inquebrantables, leyes invariables que son válidas ayer, hoy y siempre. Dios ha dejado sus leyes morales. Son leyes, normas divinas por el cual Dios va a regular al hombre de esa manera. Entonces nosotros podemos confiar en Dios, de que tenemos un Dios justo y que Él tarda pero no olvida, porque Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios que espera que nosotros reaccionemos al primer llamado de advertencia, porque cuando Dios va a tratar con personas, con pueblos, con naciones, siempre le advierte, siempre usa a sus siervos, siempre manda a alguien, siempre usa a hombres de Dios, usa su palabra, le habla de una u otra forma a sus hijos, porque Dios quiere que nosotros tengamos una relación de padre a hijo. Y uno de los propósitos por el cual Dios prometió que iba a mandar al Mesías a este mundo, a esta tierra, era para revelar al Padre, para que nosotros conociéramos al Padre, para que nosotros conociéramos al Padre a través de la persona de Jesucristo. Que cuando hace 2000 y pico de años vino Jesucristo a esta tierra, a este mundo, el que andaba ahí caminando en tierra israelita, ahí en Jerusalén, en Judea, en el Medio Oriente,
Era el Dios mismo, simplemente encarnado en la persona de Jesucristo. Entonces, ese era uno de los propósitos también de parte de nuestro Dios. Era uno de los propósitos. Podemos ver otros pasajes en la Biblia. Muchos pasajes en la Biblia donde podemos nosotros aprender de la fidelidad de Dios. ¿Qué quiero hablar en esta noche, hermano? Con esto, de que en este año 2018, que la mano de Jehová no se ha cortado, de que Dios siempre está a tu lado, siempre dándote la fuerza, los ánimos para que usted siga adelante. Recuerde que Él es un Dios fiel. Si Dios no fuese fiel, entonces nosotros estaríamos, en otras palabras, estaríamos perdidos, nuestra fe fuese en vano. Pero nosotros hemos puesto la confianza, la fe en un Dios que es poderoso, que es un Dios justo, que es un Dios de amor, que es un Dios que conoce toda y cada una de nuestras necesidades. Y que si usted ha orado a Dios y usted todavía no ha recibido la respuesta de parte de Dios, no es porque Dios no lo haya escuchado, sino porque Dios está haciendo algo en su vida, en su familia, y que tarde o temprano Dios le va a dar respuesta a sus peticiones. En Lamentaciones 2:22-23, voy a leerlo de acá, y dice que las misericordias del Señor jamás terminan. Eso es lo que quería leer en esta noche. La misericordia del Señor jamás termina, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Entonces vemos aquí que la fidelidad de Dios es grande. Sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Cuántos pasajes en la Biblia podemos encontrar de que hablan de las grandezas de nuestro Dios, de sus fidelidades? Imagínense cuando Dios le promete a Abraham darle un hijo a la edad de 75 años. Sara ya era una anciana, ya no podía concebir, pero Dios le prometió a Abraham: te voy a dar un hijo. Y en ese hijo iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. A través de su descendencia. Recuerden que a través de Isaac venía el Mesías, el Hijo de Dios, por el cual las naciones de la tierra iban a ser bendecidas a través de la descendencia de Abraham. ¿Y qué sucedió? Abraham se mantuvo siempre creyendo en el Señor. Su fe menguó, su fe se debilitó, pero ahí estaba Dios. No crean que Dios no estaba animándole, porque venían dudas a David, a Abraham, 75 años, cumplió 80, no había respuesta de parte de Dios, y él esperando, porque él pensó que todas sus bienes, su herencia se le iba a dejar al hijo del esclavo. Y ahí estaba Abraham esperando, venían dudas a él, pero ahí estaba Dios animándolo, dándole fortaleza. No crean que Dios no le hablaba a la vida de él, de que él iba a cumplir su palabra. Tenía 85 años, estaba la duda en él. Sara pensó que ya no había esperanza. Pasaron los 90 años de Abraham. Abraham cumplió 100 y Sara 90 años. ¿Y sabe qué? A esa edad Sara concibió y dio a luz a un hijo llamado Isaac. Porque Dios es un Dios de palabra. Porque un Dios lo que promete lo cumple. Y se cumplió al pie de la letra lo que Dios había prometido. Aunque ya era contra naturaleza, contra todo pronóstico, contra la ciencia. Pero Dios no está sujeto a nada de eso. Recuerden que Dios es un Dios omnipotente, que Él todo lo puede.
que Él es el Dios de lo imposible, el Dios que hace lo que para nosotros es sobrenatural. Para Dios eso es normal. Y Dios cumplió la promesa que le había dado a Abraham, que iba a tener un hijo y que a través de ese hijo iban a ser bendecidas esa descendencia, y que a través de ese hijo iba a venir el Mesías, y que iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, y que iban a ser como las estrellas del cielo en multitud. Y así fue, se cumplió la palabra de Dios. Dios cumple lo que Él promete. Podemos leer otro pasaje en la Biblia. Se lo repito de nuevo. Segunda de Timoteo. Otro pasaje en la Biblia. Segunda de Timoteo 2:13. Y dice lo siguiente. Segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros a veces somos infieles al Señor, porque a veces no creemos lo que su palabra dice, lo que Él ha prometido, y nos volvemos infieles. Nos volvemos infieles. Pero Dios nunca es infiel con nosotros. Él es un Dios que es confiable. Él es un Dios en quien nosotros podemos tener esa absoluta confianza de que Él no va a dejar avergonzado a ninguno de sus hijos. David decía: no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Si tú eres un hijo de Dios y es una persona que trata de obedecer al Señor, de seguir su palabra, hermano, Dios te va a honrar. En su momento Dios te va a honrar. En el tiempo Dios te va a bendecir. Dios te va a exaltar para su gloria y honra. Porque Dios siempre tiene propósito específico con cada uno de nosotros, y que lo que Él hace para nosotros también es para que Él sea glorificado, para que Él sea honrado. Y es una bendición que nosotros hayamos conocido al Señor. Imagínense qué triste es en pleno 2018 no tener a Cristo en nuestro corazón. La persona que no tiene Cristo en su corazón es una persona que no sabe por qué está aquí, que es una persona que no tiene una razón, el por qué vivir en este mundo, en esta vida. Jesucristo es el que nos ha traído a este mundo. Él nos ha dado la vida, y Él dice la Biblia que Él es el camino que nos lleva a la vida eterna. Y muchas personas que lo han rechazado y que no creen en Él, ¿por qué camino andarán? Imagínense. ¿Por qué camino andan estas personas? Porque hay un único camino. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Yo soy el camino. Hay un montón de caminos, pero el único camino verdadero, el que nos lleva a la vida eterna, es a través de Jesucristo, a través de su palabra, a través de lo que Él ha establecido. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Esto que tenemos en la Biblia se encarnó, se personalizó en Jesucristo, porque Él es la palabra hecho carne. Entonces, nosotros
tenemos que tomar esa palabra. Cuando decía de Jesús, yo soy la verdad. Si Él es la verdad, entonces nosotros, ¿saben qué? Si Él es la verdad, ¿qué quiere decir? Que podemos confiar en ese Dios, en el Dios de la Biblia, porque Él nunca miente, Él es la verdad. Y si Él es la verdad, Él es un Dios fiel. Y eso es lo que mencionaba yo en San Juan capítulo 1, donde dice en el versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Imagínense, el Verbo hecho carne. El Verbo hecho carne, la palabra de Dios, la verdad. En el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. San Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne. El Dios verdadero, la palabra, la verdad, se hizo carne. Por eso decía Jesús, yo soy la verdad, yo soy la vida. Todo aquel que viene a Cristo, viene a la verdad. El propósito de Cristo, venir a este mundo, fue para que conociéramos al Padre a través de Él. Cristo era Dios hecho carne. Y dice su palabra que Él es la verdad, como parte de su naturaleza, y que Él es fiel, que no hay mentira en Él. Por eso leíamos en Números que Él no es hombre para mentir. Eso leíamos en Números, Él no es un hombre para mentir. Dios quiere que nosotros, cada uno de los creyentes, tengamos una relación íntima con el Señor, de padre a hijo. Ese fue el propósito de nuestro Dios. Ese fue el propósito de nuestro Dios. Vamos a ir a primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:19, perdón. Y dice lo siguiente: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. Y aquí vemos Pedro hablando de las cosas que sufren los cristianos, los que padecen persecución por la causa de Cristo. Y dice él, encomendemos nuestra alma al fiel Creador. Él es un Dios fiel. Debemos de encomendar nuestras almas al fiel Creador. Entonces por eso en esta noche él hablaba, Dios es fiel cuando usted y yo estamos en momentos de tribulación, cuando estamos en momentos de dolor. Ahí está Dios. Él no se ha alejado de nosotros. Ahí está Dios ayudándonos. Ahí está Dios confortándonos. Ahí está Dios supliéndonos en momentos de tristeza y de dolor. Él es fiel porque Él nos protege. Él es fiel en proteger a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestra casa. Ahí está Él. Él es fiel también. Imagínense, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nuestra protección. Él tiene cuidado de todo lo que está a nuestro alrededor. Y aún Él es fiel en nuestra provisión. Él provee lo que usted necesita. Él provee sus necesidades. Porque Él es un Dios fiel. Miren cómo Pedro se refería a Jesús. Y decía, encomienden sus almas al Padre. Encomienden sus almas al fiel Creador. Hay cosas que nosotros no sabemos por qué nos está pasando, qué está pasando con nosotros. Fíjense que cuando
Jesús le estaba lavando los pies a sus discípulos, Pedro se puso malo. Porque Pedro dice, ¿cómo yo voy a permitir que el maestro me esté lavando los pies? Y Pedro se rehusó a que el maestro le lavara los pies. Pero Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Y a veces en momentos de dificultades, de tribulaciones, no entendemos por qué están ocurriendo estas cosas, qué está pasando con nosotros. Pero llega un momento que después de que Dios nos saca de toda esa situación difícil, llega un momento que Dios te da la respuesta a esas circunstancias por las cuales estabas atravesando. Pedro no sabía por qué Dios le estaba enseñando a ellos, a sus discípulos, a lavarle los pies. Eso mismo, el maestro, el Mesías, lavándole los pies a sus discípulos. Eso era una humillación. Pero Jesús le estaba enseñando a ellos la humildad, el servicio, de que iba a llegar un tiempo de que Pedro también tenía que aprender a servir. Y Pedro dijo, ¿cómo me vas a lavar los pies a mí? Y entonces, pero Jesús le dijo, lo que estoy haciendo no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Y así sucede, hermano, con las cosas que pasan en nuestra vida. A cada momento hay cosas que quizás usted no la entiende. Por eso yo le decía, Dios es fiel en todo lo que pasamos en esta vida. Él siempre está cuidando de nosotros. Él está presto de cada momento, de cada segundo, de cada circunstancia. Fue una promesa que cuando le dijo a sus discípulos y aún a nosotros, cuando Él iba ascendiendo, que Él estaría todos los días con nosotros, hasta el fin del mundo. Aún en las pruebas, aún en las tentaciones, dice la Biblia, que Él no nos va a pasar o dejar en una prueba que nosotros no podamos resistir, que seamos tentados, aún que esas tentaciones sean más fuertes, de la cual nosotros no podamos resistir, de la cual no podamos tener capacidad de soportar esa tentación, porque entonces Dios sería un Dios injusto. Imagínense que Dios nos ponga una tentación, una prueba que usted y yo no podamos resistir. Sería un Dios injusto. Y Dios no es injusto. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios de amor. Y que aún, dice la Biblia, que aún en medio de la tentación, Él nos da la salida también.